Hola, buen día muchachos. En la lección de hoy vamos a hablar de la cintura escapular, que está formada por la clavícula y la escápula. Iniciando primero con la clavícula. Bueno, la estructura general es un hueso plano, está clasificado como plano, es un hueso par. Tenemos una izquierda y una derecha. Y aquí en la imagen pueden ver que tiene una forma de S itálica, o sea, es una S alargada. Eh, Tiene la característica que se puede palpar en todo su borde superior. ¿Sí? Entonces lo podemos sentir justo debajo de la piel, se puede palpar toda la clavícula. Está ubicada en la parte anterior y superior del tórax, estando delimitándolo. Es el único punto de unión que tienen las extremidades superiores o el miembro superior con el tórax. Y bueno, a pesar de que tiene una similitud de hueso largo, porque pues evidentemente su longitud es su diámetro mayor, no se clasifica como un hueso largo, como les dije inicialmente, es un hueso plano porque carece de las partes de un hueso largo, no tiene epífisis, no tiene diáfisis, etcétera. O sea, no tiene ninguna parte del hueso largo. Entonces es clasificado, además por su función, como un hueso plano. Como les dije también inicialmente, forma parte de la cintura escapular. Se va a extender desde el manubrio del esternón. Aquí se puede ver del lado derecho de la pantalla que vienen señalando extremidad esternal, carilla esternal. Entonces, esta carilla articular es la que se va a unir con el manubrio del esternón. Recuerden que habíamos visto en una diapositiva anterior, en la lección anterior, que en el manubrio del esternón había varias escotaduras. La primera escotadura que estaba en el manubrio se llama escotadura clavicular porque es el espacio en el cual se va a articular con la clavícula. Entonces, esta porción, la carilla external de la clavícula, que está pues muy cercano a la línea media, es lo que se va a articular con el esternón. Ahora, todo eso se puede palpar, todo el cuerpo se puede palpar debajo de la piel y en el otro extremo, o sea, en la parte izquierda de la pantalla, estamos viendo otra señal que dice extremidad acromial y abajo dice carilla acromial, está subrayado con un color como turquesa. Entonces, esta carilla, este extremo, es el que se va a articular con el acromio, que es una parte de la escápula. La escápula es este hueso que está aquí, me adelanté un poquito, y el acromion es una saliente ósea bastante notoria, yo creo que ya lo identificaron, está en la parte externa y superior de la escápula con la cual se va a articular la clavícula. Entonces, aquí está la carilla acromial para articularse con el acromion de la escápula. Va a tener dos caras, como ya les dije hace un momento. La cara superior se encuentra justo debajo de la piel y del músculo platisma. Este músculo, de hecho, significa lámina plana. Es liso en casi toda su extensión. Tiene, excepto algunas pequeñas rugosidades, más que nada en las zonas de inserción de los músculos, por ejemplo el deltoides, que está formando el hombro, y del trapecio, que es el músculo en el cuello. Y bueno, en la cara inferior, aquí pueden ver una excavación, está señalada, dice surco subclavio, para el músculo subclavio. Es una excavación, está justo a la mitad de esta cara inferior y esta depresión va a servir justamente para la inserción del músculo subclavio.
A un lado, más cercano a la extremidad esternal, viene otra línea que nos está señalando otra impresión. Es impresión para el ligamento costoclavicular. Esta es una pequeña superficie rugosa que pues va a servir para inserción de este ligamento. Ahora, en el otro extremo, en la extremidad acromial que está del lado izquierdo de la pantalla, existe un conjunto de pequeñas rugosidades. Son dos rugosidades, como se puede ver en la imagen, están señalados con otras dos líneas. Esto es conocido como tuberosidad del ligamento coracoclavicular. Y aquí se van a insertar dos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo o trapezoidea, es lo mismo. Entonces, estas son las únicas rugosidades que se poseen en la cara inferior. ¿Sí? Son 4. O bueno, se pueden considerar 3 porque bueno, estos dos últimos es un conjunto, ¿verdad? Pero son las 4 rugosidades que se encuentran presentes en la cara inferior. Estas son las características más importantes de la clavícula, que únicamente como una mención extra, la extremidad esternal pues es la parte más grande de la clavícula. Ahora, continuamos con la escápula, que es el segundo componente de la cintura escapular. Y bueno, como características generales de este hueso, también pues es un hueso par, hay uno izquierdo, hay uno derecho. Tiene dos nombres, se puede llamar escápula y un sinónimo es omóplato, sin H. Omóplato viene etimológicamente del griego. Homos quiere decir hombro y plato ancho. Entonces está ayudando a formar el hombro, de hecho, junto con la clavícula. Están formando esta parte del hombro en el cual se van a insertar los músculos deltoideos que nos dan en sí esta forma circular en el hombro. Es un hueso considerado plano, este sí es un hueso típico plano. Además de su función, pues por sus características morfológicas que está bien delimitado, tiene una forma de hoja y pues su función es protección de la caja torácica. Está ubicado en la parte posterior del tórax y tiene una forma triangular. Está comprendida entre la segunda costilla hasta la séptima costilla. Se va a articular con el húmero y con la clavícula, formando la parte posterior de la cintura escapular. En sí el cuerpo del omóplato es delgado, de hecho es tan delgado que cuando se ha tomado la pieza ósea puede ser incluso traslúcido a contraluz, ¿sí? Sin embargo, se logra ver en la imagen que todos sus bordes son más gruesos. Si logran ver, los bordes se ven que se levanta más tejido óseo, haciéndolo más firme, más fuerte. Entonces, en términos generales, va a tener un cuerpo, va a tener una espina que termina por fuera en el acromion y va a tener una apófisis coracoides. Miren, el cuerpo pues va a ser la parte más grande, prácticamente pues abarca casi toda la escápula. Y en la parte superior, o sea, del lado derecho de la pantalla, en la parte superior, ahí está señalada la espina. Esta espina pues va a atravesar prácticamente de medio a lateral, o sea, de izquierda a derecha, toda la escápula. Al final, la espina escapular se va a engrosar, va a tener una saliente por fuera del cuerpo de la escápula, formando el acromio.
que es la parte de la escápula que mencionamos en la diapositiva anterior, se articula con la clavícula. Sobre esta espina existe una fosa que se va a llamar fosa supraespinosa, supra arriba de la espina. Entonces, esta fosa va a estar ubicada arriba de la espina escapular y debajo de la espina escapular va a estar otra fosa de mucho mayor tamaño, como se pueden dar cuenta, que es fosa infraespinosa. Entonces, infra debajo de la espina escapular. En la parte central de la imagen nos están señalando una cavidad glenoidea. De hecho, en las tres imágenes se ve. O sea, la cavidad glenoidea en la imagen de la derecha está señalada a un costado, que de hecho así está, es lateral, externo, la parte lateral externo, en el borde lateral externo. Aquí estamos viendo de lado la escápula, por eso lo vemos central en la imagen del medio. Y pues del otro lado está externo también, porque estamos viendo el otro lado de la escápula. Entonces la cavidad glenoidea nos va a servir para articularse precisamente con el húmero, que es el hueso que está formando el brazo, ¿sí? Y bueno, tenemos también otra apófisis cercana a la cavidad glenoidea. Acuérdense que apófisis son todas las salientes óseas. Tenemos una apófisis llamada coracoides. Esta apófisis coracoides sirve de inserción para diferentes músculos y son las características principales de la escápula. Continuamos con el húmero, que este ya forma parte de la extremidad superior. Húmero quiere decir o viene derivado del latín humerus, que quiere decir brazo. Entonces se está formando prácticamente el brazo, es el que está dando sostén a esta extremidad. En su parte superior se va a articular con la escápula, que ya lo acabamos de mencionar. Se articula a través de la cavidad glenoidea formando la articulación del hombro, que esta articulación en realidad se llama glenohumeral. Y en la parte inferior se va a articular con el cúbito y el radio, formando la articulación del codo, que su nombre es articulación húmero-radio-ulnar. En el extremo proximal, que es el que se articula con la escápula, va a poseer una cabeza, cuello y tubérculos mayor y menor. La cabeza, bueno, aquí lo podemos ver con facilidad, de hecho está marcado con una línea punteada por debajo, donde está el cuello, está muy bien delimitado. Es más bien una cara articular, está con forma semiesférica y esto es para articularse con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Es simplemente una cara articular. Que habíamos visto en la diapositiva anterior, en la parte central, que está la cavidad glenoidea. En realidad es un espacio hueco, bueno, sí, no hueco, más bien dicho cóncavo. Este espacio cóncavo va a entrar esta cabeza humeral para formar esta articulación del hombro, o glenohumeral, mejor dicho. En la parte de abajo de la cabeza del húmero se va a encontrar el cuello anatómico. Esta es una línea oblicua que va a delimitar la cabeza del húmero. Se ubica sobre los tubérculos mayor y menor del hueso. El cuello quirúrgico, si se dan cuenta, hay otra línea punteada, no se alcanza a ver toda la línea, pero hay otra línea punteada mucho más abajo que dice cuello quirúrgico. Esta es una parte más estrecha y distal a los tubérculos mayor y menor. Va a servir de inserción y de palanca para algunos músculos, tanto de la escápula como del húmero.
Entonces es inserciones musculares. Y realmente aquí es el sitio, como es la parte más angosta del hueso, es el sitio de más riesgo de fracturas, pues por lo mismo, al ser el más pequeño, el más angosto, tiene menos tejido óseo compacto y por lo tanto es el más débil. Además que está muy cercano a la metáfisis, que recuerden que la metáfisis no era tejido óseo tal cual, sino era tejido cartilaginoso que se iba osificando para dar el crecimiento longitudinal de los huesos. Ahora, el tubérculo mayor, si se dan cuenta, tiene una disposición posterior y lateral. Tiene 3 impresiones óseas y básicamente sirve de inserción para músculos, específicamente el pectoral mayor. Y luego tenemos un tubérculo que es menor, también llamado troquín, y este tiene una disposición anterior. Aquí sirve de inserción para el músculo subescapular. Se va a continuar hacia abajo o distalmente con la cresta del tubérculo menor. A esta cresta también se le llama cresta subtroquiniana. Aquí se van a insertar los músculos redondo mayor y el dorsal ancho. Y bueno, finalmente hay un surco que es intertubercular, o sea, es un surco que está entre los dos tubérculos, es como un canal. Y este va a servir de corredera para el tendón bíceps braquial y ligamento Gordon Brody. En lo que se refiere al cuerpo del húmero, lo podemos identificar mejor en la imagen que está en la derecha, en la parte superior derecha, que está como un triángulo, porque en realidad así es como está distribuido el cuerpo del húmero. De hecho, prácticamente casi todos los huesos largos tienen esta distribución, más bien prismática triangular, o sea, no son circulares, como se podría pensar. Tiene entonces 3 caras. La parte posterior, es la cara posterior, y luego va a tener un borde anterior que los va a derivar en 2 caras. 2 caras anteriores, nada más que una va a ser cara anterior externa y la cara anterior interna. Básicamente, pues ustedes ubiquen su brazo y se van a dar cuenta que pues tenemos una cara de este hueso va a estar dando hacia nuestro cuerpo y la otra cara pues hacia afuera del cuerpo. Entonces tiene esta distribución. Como cualquier hueso largo, va a tener 2 epífisis, que es una epífisis proximal de la que ya hablamos en la imagen más grande de esta diapositiva. Va a tener una epífisis distal, que es la que se va a articular con el radio y el cúbito. Y entre estas dos va a estar el cuerpo del húmero, que es mejor conocido como diáfisis, ¿sí? Como cualquier hueso largo. Continuamos con el radio, que está ubicado en la parte lateral o en la parte externa del antebrazo. Es uno de los 2 huesos que forman el antebrazo. Es paralelo al cúbito. Si se dan cuenta en la imagen de la derecha, donde se ve pues toda la extremidad completa, el radio es el hueso que se va a continuar de alguna manera, porque bueno, de hecho hay muchos huesos entre estos dos, pero se va a continuar con el dedo pulgar. Y el cúbito está en la parte interna. Recuerden que esta es la posición anatómica, estando de frente, con los brazos hacia los costados y el pulgar hacia la parte externa. Esa es posición anatómica, entonces por eso se dice que está ubicado en la parte lateral y externa. Por su morfología, sí es un hueso largo,
tiene una forma prismática triangular y está ligeramente curvo. De hecho, tiene dos curvaturas, una externa que está poco pronunciada. Aquí lo pueden ver mejor en la imagen donde únicamente se ve el radio. La externa está poco pronunciada, pero la interna es mucho más notoria. La interna es la que está pues justo al lado del cúbito, está más acentuada y es cóncavo hacia el cúbito, esta curvatura. Como les había comentado con el húmero, son prismáticos triangulares, o sea, van a tener 3 caras, 3 bordes y 2 extremos, donde están las epífisis proximales y distales. Entonces, en las caras van a tener una anterior, una posterior y una externa. La cara anterior, lo más notorio está señalado aquí en la imagen, es el agujero nutricio del radio, que es muy importante porque a pesar de que es tejido óseo, pues necesita, igual que cualquier otro tejido, oxigenación, nutrición, que incluye los 3 grupos, carbohidratos, grasas, proteínas, para realizar las funciones que se necesitan y que, bueno, de las funciones ya hablamos mucho antes. En los bordes va a tener también 3 bordes, el anterior, el posterior y el interno. Y los extremos, que son las partes articulares, va a tener un extremo proximal, que también es llamada cabeza radial, se logra ver en la imagen. Está mucho, el tamaño está incrementado. Tiene una forma de cilindro y va a presentar en la parte superior una depresión que tiene una forma como de cúpula que se llama cavidad glenoidea del radio, o también conocida como fosita articular. Y esto se va a corresponder con el cóndilo del húmero. Debajo de la cabeza del radio está señalada otra línea, está el cuello del radio, que es el que va a delimitar la cabeza radial, y debajo del cuello va a estar la tuberosidad radial o bicipital. También se le conoce bicipital porque ahí se inserta el tendón inferior del bíceps. Y bueno, en el otro extremo, que es el inferior, que también se le llama distal, acuérdense porque está más alejado de la línea media sagital, y también se le puede llamar carpiano. Esta es la parte más voluminosa del hueso, nos vamos hasta la parte de abajo, donde están las letras grandes que dice esqueleto apendicular, radio derecho. Bueno, ese es el extremo distal o carpiano. Se le llama así porque justamente va a tener articulación con huesos del carpo. Tiene una forma en sí, este extremo distal, como una pirámide cuadrangular truncada. Entonces tendría 6 caras. Pero por la parte inferior es por donde se va a articular con el hueso semilunar y con el hueso escafoides. Aquí está la señal en la parte inferior o cara carpiana. Se articula escafoides y semilunar. Y por la parte, bueno, tiene otras caras como la superior, la anterior, la posterior, la externa, perdón. Pero la interna tiene otra articulación importante, porque aquí se encuentra la cavidad sigmoidea del radio o escotadura cubital, para precisamente articularse con el cúbito. Entonces, el radio en su extremidad distal se va a articular con 3 huesos. Con 2 huesos del carpo, que ya mencioné varias veces, escafoides y semilunar en su cara inferior. Y en la cara interna se va a articular con el cúbito, ¿sí? Por la parte superior
Ya mencionamos que con el húmero. El cúbito también tiene dos nombres. Se le conoce como cúbito o hueso ulnar o ulna. También es un hueso largo, va a estar paralelo al radio, nada más que por la parte interna. Y se va a articular, bueno, en la parte de arriba se articula con el húmero y también con el radio, como habíamos dicho. Y por la parte inferior se va a articular con el radio, la parte interna de ambos huesos y con los huesos del carpo. Bueno, como cualquier hueso largo, habíamos dicho que tiene una forma prismática triangular, entonces va a tener tres caras, tres bordes y dos extremos, proximal y distal. En el extremo proximal, que está en la imagen de la derecha, donde dice esqueleto apendicular cúbito, en la parte superior, la primera línea señalada es el olecranon. Este olecranon es la parte o la prominencia dorsal del codo. La bolita que se sienten en la parte de atrás del codo es el cúbito, la parte del olecranon. Y la apófisis coronoides, que está señalada hacia la parte anterior del cúbito, es una de las partes con las que se va a articular con el húmero. Entonces se articula con la fosa coronoidea, precisamente del húmero, para unirse con él. Al costado de estas dos líneas que acabamos de decir, del olecranon y de la apófisis coronoides, están otras dos líneas color azul, que dice cavidad sigmoidea mayor y cavidad sigmoidea menor. Estas dos cavidades también son de articulación. En el caso de la mayor, al igual que la apófisis coronoides, se va a articular con el húmero. Y la cavidad sigmoidea menor va a servir de articulación con el radio. En cuanto al extremo distal o epífisis distal, va a tener dos eminencias, que una es la cabeza ulnar, la cabeza cubital, está en la parte de abajo también señalada. Tiene una circunferencia articular y tiene una apófisis estiloides. Esta va a servir para, la circunferencia articular va a servir para articularse con el radio, en la cara interna. Y continuamos con los huesos del carpo. Los huesos del carpo son 8 huesos, están formando la muñeca, están en disposición de dos filas, una que es la fila superior o proximal y la inferior o distal. En la fila proximal están ubicados el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Como ya habíamos mencionado cuando hablamos del radio, el radio va a tener articulación directa con el escafoide y el semilunar. Sin embargo, el cúbito no tiene una articulación directa, aunque sí puede tener contacto con los otros dos huesos de la fila proximal del carpo, que son el piramidal y el pisiforme. Irían en este orden: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. El pisiforme en la imagen igual no se logra ver tal cual, pero está encima del piramidal, o sea, está en la parte superior del piramidal. El piramidal, por la parte interna, se va a articular con el semilunar y por su parte distal o inferior se va a articular con el hueso ganchoso. Los huesos distales de la fila distal o de la fila interior, estos ya se encuentran en la palma de la mano, porque los primeros están todavía en el antebrazo y a partir de aquí ya están en la palma de la mano. Entonces igual empezamos con el trapecio. El trapecio, si se dan cuenta, se va a articular en la parte superior con el escafoides,
En el inferior tiene dos articulaciones, que es con el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. Y en la parte lateral se va a articular con el trapezoide. El trapezoide también tiene 4 articulaciones. Se articula con el trapecio, el escafoides, el grande, hueso grande y el segundo metacarpiano. El hueso grande está articulado con el semilunar, el ganchoso, el tercer metacarpiano y el cuarto metacarpiano también, y el trapezoide. Y el último, que es el ganchoso, se va a articular en su parte superior con el hueso piramidal, con el semilunar, el grande y con el quinto metacarpiano. Los huesos del metacarpo, bueno, es una de las 3 partes de las que se componen los huesos de la mano. Acuérdense que la palma de la mano está dividido en 3. La primera parte lo está formando la fila distal de los huesos del carpo, que ya acabamos de mencionar. Y después está el metacarpo. Meta etimológicamente quiere decir más allá. Entonces son los huesos que están más allá del carpo, que en esta imagen están de color amarillo. Son huesos delgados, ligeramente alargados y ocupan toda la palma de la mano. En la parte o en su extremo superior se van a articular, bueno, unos con otros y con los huesos de la segunda fila del carpo, como lo acabamos de mencionar ahorita. El primero con el trapecio, el segundo con el trapecio y el trapezoide, el tercero con el hueso grande y el cuarto con el hueso grande y ganchoso y el quinto con el ganchoso. Y en su extremo inferior o extremo distal se va a articular con las falanges pues, de cada dedo correspondiente, con las falanges proximales, que en esta imagen están en color verde. Se van a nombrar del 1 al 5, tomando el 1 el dedo pulgar y así hasta el 5 al llegar al dedo meñique. Entonces es metacarpo 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con las falanges, que son los huesos más numerosos en la mano. Son huesos largos, hay 5 en cada mano, pero están divididos en 3 porciones. Entonces, cada falange va a tener una porción proximal, media y distal, excepto el dedo pulgar, que solamente tiene porción proximal y distal, como pueden ver en la imagen. Todos los demás tienen 3 partes: falange proximal, falange media y falange distal. Aquí igualmente se van a nombrar del 1 al 5 de acuerdo al dedo en el que estén, empezando por el pulgar, que sería la falange distal 1, en el dedo índice sería falange distal 2, en el dedo medio falange distal 3, en el dedo anular falange distal 4 y en el meñique pues, falange distal 5, y así sucesivamente con la proximal y con la medial. Cada falange va a estar dividido también en la cabeza de la falange, va a tener el cuerpo, que es la parte más alargada, dijimos que aquí sí se considera como un hueso largo, y va a tener una base de la falange. Bueno, y esto sería todo finalmente en esta lección donde vimos la cintura escapular y la extremidad superior. Recuerden que tienen que hacer su diario. Definitivamente pues no les va a caber toda la información en una hoja, lo tienen que hacer completo, lo más completo que se puede, acompañado con imágenes. Y bueno, espero que tengan un buen día.